Seguimos nuestro estudio de la palabra de Dios en el libro de Efesios y hoy nos toca ver la parte que habla de los hijos y los padres, las hijas y las madres. Y vamos a tener la lectura que nos corresponde en el capítulo 6, versículo 1 al 4, y dice así la palabra de Dios: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y vosotros, padres, no hagáis enojar a vuestros hijos, sino criadlos según la disciplina e instrucción del Señor. Hasta allí nomás nuestra lectura. Recordemos que el apóstol Pablo está en la cárcel y desde la cárcel empieza a enviar consejos. Pero tú no le das un consejo a alguien que no lo necesita. El consejo no es por las dudas, sino el consejo es por una necesidad. Cuando escribe a los efesios, no le escribe lo mismo que a los filipenses. Los filipenses no tienen problemas con sus padres y con sus hijos. En cambio, los efesios sí. Y los colosenses también tienen ese problema, porque no saben qué orientación seguir. Uno de los grandes conflictos que nosotros tenemos muchas veces a nivel familiar es porque no definimos quién es padre, no definimos quién es madre. Y una de las preguntas que me gustaría largar hoy aquí, no me la respondas, te la dejo allí en el aire. Te pregunto, ¿cuándo tú dejas de ser padre? ¿Cuándo tú dejas de ser madre? Y también te hago la otra pregunta, ¿cuándo tú dejas de ser hijo y cuándo tú dejas de ser hija? ¿Cuándo dejas de ser padre o madre? ¿Cuándo dejas de ser hijo o hija? Si volvemos de nuevo al texto bíblico, me gustaría remarcar algunos conceptos. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice: hijos, obedeced. He puesto en letra negrita aquí los imperativos o las órdenes o los consejos que da el apóstol Pablo a los efesios. Hijos, obedeced. Honra, dice el versículo 2, honra a tu padre y a tu madre. Y en el verso 4, no hagáis enojar a vuestros hijos. ¿Cuántas veces hemos oído decir esta expresión? Los hijos tienen que honrar a su padre y a su madre. Pero cuán pocas veces hemos oído esta última expresión del apóstol Pablo: padres, no hagáis enojar a vuestros hijos. A todos los que somos padres y que estamos aquí presentes, es un consejo que recibimos de parte de Dios. Es lo que dice la Escritura. Ahora, cada uno se preguntará, ¿yo hago enojar a mi hijo o a mi hija? Sí. Que lo sepas que sí. Que nadie pueda decir aquí, no, serán los otros. No, tú y yo hacemos enojar a nuestros hijos por nuestra forma de ser, por las exigencias que les damos, por nuestras manías y costumbres que tenemos, ¿no? Y de pronto todas estas quejas llegan al apóstol Pablo, que está en la cárcel, y entonces tiene que escribir. Y cuando escribe, claro, esto es palabra santa. Porque nadie puede ir por detrás después y decir, bueno, voy a borrar esta frasecita porque está un poquito dura. No, no la puedes borrar, sino hay que aceptarla y muchas veces con humildad tenemos que decir, sí, Señor, si yo lo estoy haciendo, lo reconozco y si no me doy cuenta, házmelo ver, pero quiero mejorar, quiero cambiar. Porque recordemos algo. Dice la Escritura, instruye al niño en el camino del Señor y cuando fuera viejo no se apartará de él. Claro, esa es la teoría. Pero en el medio
hay un montón de práctica que hace que el niño se aparte del camino del Señor. Y uno dice, ¿por qué? Por los padres. Por los padres. En el Antiguo Testamento tenemos padres que eran horrorosos y que al final hasta Dios tuvo que matarlos. Y uno dice, ¿cómo que Dios los va a matar? Sí, ¿sabes por qué? Porque eso se transmite. Eran padres horrendos. Y uno dice, ¡ay, Eugenio, se te está yendo la mano! ¿Sabe que los padres, por ejemplo, Elí era el sumo sacerdote y tenía 2 hijos? Y estos hijos, madre mía, lo que hacían en el templo. Y toda la gente lo sabía. Toda la gente lo sabía. Abusaban de la gente, se acostaban con las mujeres que se acercaban al templo, se robaban la carne de los sacrificios, de las ofrendas. Y nadie decía nada, pero el que menos decía nada era su padre Elí. Es por eso que cuando después aparece Samuel, Samuel aparece como para mostrar que puede haber un hijo bueno. Que puede haber un hijo bueno y es criado dentro del templo, Samuel, pero Samuel crece y como nunca vio el ejemplo de cómo gobernar bien una casa, como Samuel nunca vio el ejemplo de cómo ser un buen padre, porque acuérdate que el padre de Samuel, ¿quién fue en realidad? ¿Quién? Claro, sí se crió en el templo. Desde luego era un padre postizo, porque el verdadero padre se había quedado en su casa con su esposa y habían tenido otros hijos y demás. Y dice la Escritura que cuando ya Samuel era viejo, pero Samuel era bueno, ojo, que Samuel era bueno. Elí también era bueno, pero siempre fallaron con sus hijos. Y dice la Escritura que cuando ya Samuel se empieza a quedar viejito, el pueblo le dice, tus hijos no van a gobernar en Israel, porque son malos. Así que te pedimos que nos des un rey. Y claro, Samuel dice, ¿cómo un rey? Mira, fíjate, hasta el pueblo termina desviándose por el camino de los otros pueblos paganos. ¿Por qué? Por el mal ejemplo de los hijos. Pero este mal ejemplo de los hijos es porque al final los padres no los pudieron orientar. Es por eso que dice el apóstol Pablo aquí, y vosotros padres no hagáis enojar a vuestros hijos. ¿Sí? En la carta a los Colosenses, dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos, no sea que se desanimen. ¿Qué es exasperar? Es una palabrita que un tanto por ahí no la utilizamos, ¿no? Pero es cuando los fastidias, cuando al final se terminan enojando, cuando presionas tanto, porque fíjate la palabrita que viene a continuación, para que no se desanimen, para que no se desanimen. ¿Yo puedo desanimar como padre, como madre a mis hijos? Sí, lo dice la Escritura. Y es importante que como padres, como madres, seamos de alguna manera ese canal por el cual nuestros hijos disfrutan la fe. Que nuestros hijos dicen, yo quiero ir contigo a la iglesia. Yo quiero tener la misma fe que tú tienes. Yo quiero amar a Dios como tú amas a Dios. Pero eso forma parte de un padre o de una madre que le hace encontrar el gusto, el sabor a la fe. Muchas veces nosotros contamos con nuestra esposa una anécdota de nuestro hijo que estábamos, recuerdo, leyendo historias de la Biblia y demás, y él nos hace una pregunta de niño. Y entonces pregunta, ¿en el cielo va a haber toboganes? No, le decimos nosotros. ¿Y va a haber columpios para jugar en el cielo? Y claro, nosotros, imagínate estas preguntas de niños, ¿no? Y nosotros decimos, me parece que no. Y va a haber
¿cómo dicen acá en España? Tío Vivo, o Carrusel, o Calecita, estoy diciendo todas las variantes de esto, ¿no? Va a haber, y entonces nosotros le decimos, y no, Tío Vivo, ni Carrusel, ni Calecita, ni Montaña Rusa, nada de eso va a haber en el cielo. ¿Y saben lo que nos dijo nuestro hijo? Yo no quiero ir. Yo no quiero ir al cielo. A ver, es que si no va a haber nada de esto, no va a ir. Y ahí nos dimos cuenta de algo, que nosotros lo estábamos instruyendo a nuestro hijo, pero con una fe triste, realmente. No le mostrábamos un Dios que también, ¿por qué no puede montar Dios algo así en el cielo? Decíamos, ¿no? O sea, en mi mente eso no lo imaginábamos, ¿no? No lo imaginaba. Por lo general, siempre lo que terminamos diciendo, en el cielo estaremos alabando todos a Dios, ¿sí? Y eso realmente por ahí no atrae a un niño, no atrae a una niña. Por eso muchas veces tenemos que pedirle a Dios sabiduría para hacer lo que dice este versículo. A ver si pasamos la... Dice el texto, dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Esto es a los hijos. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. Esta frase, honra a tu padre y a tu madre, se lo dice el apóstol, ¿a qué hijos? ¿A qué hijos se lo dice el apóstol? ¿A qué hijos se los dice? Mira, hay la imagen que nosotros estábamos viendo al principio, esta imagen que estábamos viendo al principio, y es una imagen de, alguien diría, de un abuelo, de un padre, de un hijo, de una abuela, de una madre, de una hija, pero hay una pregunta aquí. ¿Cuántos de estos son hijos e hijas? Muy bien, todos. Yo creo que muchos de nosotros enfatizamos, ¿no? Hay muchas veces uno me dice a mí, Eugenio, ¿cuántos hijos tienes? Y le digo, ya no tengo. Me dice, ¿cómo que no tienes? Sí, mira, tuve dos, pero ya se casaron. Ya tienen sus familias, pero bueno, siguen siendo toda la vida tus hijos. Te digo que ya no. ¿Sabes por qué? Porque si sigue siendo mi hijo, me pierdo el otro título, el de abuelo. Así que si yo quiero ejercer bien mi función de abuelo, me tengo que olvidar la de ser el padre de mis hijos. Porque el abuelo consiente a los nietos. El abuelo le da el regalito a los nietos que el padre de pronto no se lo quiere dar. Y entonces, si yo quiero ser un buen abuelo, tengo que dejar mi otra función de padre. Pero hay una función que nunca se puede dejar, y es la de hijo, la de hija. ¿Por qué nunca se puede dejar la función de hijo o de hija? Y cuando dice la Escritura, honra a tu padre y a tu madre, y muchas veces no sabemos cómo aplicarlo. Por ejemplo, el hijo aquí de Israel que está llorando. Imagínate que yo voy y le digo, honra a tu padre y a tu madre. Él me va a mirar con una cara de decirme, ¿y eso qué significa? ¿Y eso qué significa? Ahora, si yo te digo a ti que eres adulto, por ejemplo, Tatiana, te digo a ti, honra a tu padre y a tu madre. Y entonces tú me dirás, Eugenio, y concretamente, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué significa honrar al padre y a la madre? Esta palabrita nuestra, honrar al padre y a la madre, honrar al padre y a la madre, es una palabra que nosotros utilizamos no en cualquier momento. A ver, pensémoslo por un momento. Pensemos una situación donde decimos, vamos a honrar a esta persona. ¿Cuándo lo decimos? Vamos a honrar a esta persona.
¿Cuándo lo decimos? Muchas veces cuando ha terminado una etapa en su vida. Muchas veces cuando se jubila. Muchas veces cuando se muere. Y utilizamos la palabra honrar a esta persona. Y honrar no significa obedecer. Honrar no significa respetar, sino que honrar tiene un nivel todavía superior. El honrar es el reconocer. El honrar es el elogiar. Por eso muchas veces cuando en la consejería viene alguien y dice, ¿sabes qué? Yo no soporto a mi padre. No soporto. Todos los días está ahí metido. Y entonces yo le pregunto, lo primero que le pregunto, le digo, ¿qué edad tú tienes? ¿Qué edad tú tienes? Y entonces me dice, bueno, a ver, que yo ya soy grande. Bueno, pero tú dime, ¿qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? Y entonces me dice, tengo 15 años. Vale. ¿Y tu padre te molesta? Sí. Todos los días está ahí, molestando. Apaga, bájale el volumen, olvídate de tu móvil y demás. Todo el día me está molestando. Vale, le digo, ¿sabes qué? Necesito hablar con tu padre. ¿Pero para qué? Necesito hablar primero con tu padre y después voy a hablar contigo. Pero primero me tengo que poner de acuerdo con tu padre. ¿Y sabes qué? Una de las cosas que le tengo que decir al padre y es, quiero darle una noticia, querido papá. Su hijo se ha transformado del gusanito que era, que estaba en su casa, se ha transformado ahora en una mariposa. Y esta mariposa quiere volar. Así que, ¿sabe una cosa? Tiene que hacerse a la idea de que le tiene que ahora enseñar a volar. No le tiene que enseñar más a caminar sobre los árboles como gusanito. Le tiene que enseñar ahora a volar de árbol en árbol. Y una vez que el padre o la madre se dan cuenta de que su hijo está creciendo y está creciendo para irse del núcleo familiar, una vez que el padre y la madre aceptan, entonces ahora hablo con el hijo, hablo con la hija y le digo, escucha bien, he hablado con tu padre y con tu madre. Y reconoce que te están creciendo alitas para irte y un día te vas a ir, pero ojo, que no estás preparado. Así que te quedas en la casa y ahora aprende algo que te va a servir de ahora en adelante y que tú no lo has aprendido, ni tu padre ni tu madre tampoco lo han aprendido. ¿Y sabes qué es? Tienes que aprender a respetar. Tienes que aprender a respetar. Y esto que voy a mostrarles aquí a continuación, si es que me pasa aquí. Mira, hay tres palabritas que nosotros tenemos que memorizar si queremos aconsejar a alguien en cuanto a cómo relacionarse con su padre y con su madre. Pero estas palabritas dependen de la edad que tengan los hijos. La primera, obediencia. Nosotros como padres podemos requerir de nuestros hijos obediencia, pero ¿por qué? Porque nuestro hijo no tiene experiencia, porque nuestro hijo no tiene conocimiento, porque nuestro hijo hay un montón de cosas que no las sabe y no lo vamos a dejar cruzar solo la calle si todavía no sabe lo que es un coche. Entonces necesita aprender obediencia. No le podemos dejar probar cualquier cosa que se meta a la boca. ¿Por qué? Porque no sabe que en algún momento se puede atragantar. Entonces necesita aprender la obediencia. ¿Y hasta cuándo nosotros como padres podemos pedir a nuestros hijos obediencia? Bueno, no te va a gustar lo que te voy a decir. Algunos ya lo saben. Pero si tú quieres ser de los padres y madres que no hacen enojar a sus hijos y que facilitan el camino para que continúen en la fe, para que continúen amando a Dios, tenemos que aceptar que obediencia hasta los 11 o 12 años.
Tú me dirás, no, es muy poco, por favor, súbeme un poquito más la cuota, 11 o 12 años. ¿Sabes por qué? Porque ya le están saliendo alas, se quiere ir, quiere volar, está soñando con su casa y ya dijo aquella frase, cuando yo tenga mi casa, haré lo que quiera. Y entonces quiere volar, quiere salir. Entonces, obediencia hasta esa edad. Pero después de esa edad, hay otra etapa en nuestra sociedad que como no se dice, parece como que no existe, ¿no? Pero sí existe, que es la adolescencia. La adolescencia es el traspaso entre la niñez y la etapa adulta. En esta etapa de adolescencia tiene que aprender a volar. Y si no aprendió a volar ahí, sonó. Porque como adulto la va a pasar muy mal. Por eso tenemos aquí en España, y no solamente en España, sino también en otros países de Europa, pero más que todos los países europeos de Europa latinos, ¿sí? Los países latinos de Europa, que son Portugal, España, Grecia, Italia. En estos países tenemos este fenómeno de los cuarentones que todavía están en la casa. Y uno dice, ¿cómo hago para sacarlos? Lo que pasa es que nunca le enseñaste a volar. Y por eso no se van. Y uno dice, no, que muy perezoso, no sale de su habitación. Lo que pasa es que no sale porque nunca le enseñaste a salir. No sabe cómo enfrentar la sociedad, ¿no? Y entonces, esta etapa de la adolescencia es una etapa muy difícil. Es una etapa de resistencia, donde el padre y la madre dicen, ven para aquí, y el hijo dice, yo me voy para allá, hasta que al final tienen que aprender una palabrita en común. Una palabra que ni el padre ni la madre la conocen, ni tampoco los hijos la conocen, que es la palabra respeto. De pronto, este chiquilín que me debía obediencia a mí, que me veía como, wow, mi papá, mi mamá, lo sabe todo, ahora ha crecido y dice, tú no sabes nada. Y ahora necesitamos aprender ambos el respeto. ¿Por qué? Porque me estoy dando cuenta que mi hijo, mi hija, tiene cualidades o tiene intenciones de hacer cosas que yo no las tengo. Y tengo que empezar a aprender a respetar, porque Dios también está formando a esta persona. Y esta persona no va a ser como decía cuando era niño. Le preguntábamos a nuestro niño pequeño, obediente, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? Y se nos caía la baba, ¿no? Cuando decía, yo quiero ser como mi papá. Y uno dice, ese es mi hijo. Cuando llega la adolescencia, yo quiero ser como cualquier otro, menos como mi papá y menos como mi mamá. Es la realidad. Y tenemos que aprender a respetar. Desde luego, con límites, con pactos, como enseñamos en la adolescencia, cómo de alguna manera sobrevivir a estos 5, 6, 7 años de adolescencia, ¿no? Y una vez que ha aprendido a respetar, ya puede entrar a vivir en la sociedad. Porque la sociedad, precisamente de adultos, se mueve por el respeto, no se mueve por la obediencia, ni tampoco por la honra, se mueve por el respeto. El semáforo está en rojo, yo me detengo, está en verde, avanzo. Eso es respeto. O sea, nos ponemos de acuerdo, me guste tu cara o no me guste, yo tengo que detenerme aquí y tú tienes la prioridad. Mañana la tengo yo y tú te tendrás que detener. Ese es el respeto. Pero si traducimos eso en cuanto a la fe, mira, si un niño nace en una iglesia evangélica, ¿qué piensas tú que va a ser ese niño hasta los 11 o 12 años? Si nace en una iglesia evangélica, ¿qué va a ser ese niño hasta los 11 o 12 años? ¿Musulmán? No. Va a ser evangélico. Por eso muchas veces cuando bautizamos a los niños muy tempranito. Hay padres que me han dicho, por favor, bautíceme a mi hijo, ¿sabe por qué? Porque no quiero que se me desvíe.
No, si no es para eso, le digo, el bautismo. Es que lo quiero de alguna manera ya tener ahí fijo para que cuando entre en la adolescencia no se me vaya para otro lado. Le digo, no puedo hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque cuando llegue a la adolescencia, él tiene que decidir por sí mismo qué camino va a seguir. Y a los musulmanes les pasa lo mismo. Tiene su hijo hasta los 12 años, 11 años, es el mejor musulmán, más fiel de todos, pero de pronto entra en la adolescencia y cuestiona todo, cuestiona la autoridad de los padres, cuestiona la autoridad de la madre, cuestiona la autoridad del colegio, pero también cuestiona la fe. Y es muy importante que si hemos sembrado bien, primero en obediencia, después hemos sembrado en respeto en cuanto a la fe, nos estamos asegurando que después continúe con la fe. Esto es muy importante. En mi experiencia personal, o sea, lo que yo he vivido, simplemente te cuento que yo estuve en la iglesia desde pequeño. Mi padre era ateo, mi madre empezó a entrar en la fe evangélica y entonces me llevaron a mí y mi padre decía, mejor que vaya ahí a la iglesia, a la escuela dominical, que aprenda cosas buenas. Y mi padre era ateo. Pero yo estuve ahí hasta los 12 años, 13, 14, 15 y a los 15 ya empecé a sentir, digo, ¿habrá otra fe que sea verdadera? Porque siempre he oído la misma. Y empezaron esas ideas dentro de mí, ¿no? Y entonces cuando llegué a los 17 años, tomé una decisión. Yo voy a decidir cuál es la fe verdadera. No la que me hayan dicho hasta ahora, sino que yo voy a decidir. Y mira lo que hice durante un año, porque me lo tomé en serio, ¿eh? Durante un año asistí a los mormones. Durante un año. Me dejé discipular por ellos durante un año. Asistí a los testigos de Jehová simultáneamente. Me dejé discipular por ellos. Asistí a los adventistas. Tenía todo el tiempo del mundo yo, ¿eh? Iba los sábados a los adventistas, el domingo a la mañana iba a la iglesia evangélica, a la tarde iba a los mormones y no me quedaba para los testigos, pero ellos venían a mi casa a discipularme. Era así. Y nunca dejé de ir a la iglesia evangélica. Iba comparando, hasta que se me empezaron a caer los argumentos y entonces de pronto me presionaron para guardar el sábado. Si no, no eres un verdadero hijo de Dios. ¡Pum! Ese cayó. Cuando me dijeron que Jesucristo no era Dios, pero la evidencia la tenía en la Escritura. ¡Bum! Ese también cayó. Cuando me dijeron que había otra revelación aparte de la Escritura que complementaba, que corregía la Escritura y demás, ¡bum! Cayó. Y al final, después de un año, decidí algo. Decidí que el Señor me estaba llamando al ministerio cristiano. Pero fue un año de lucha. Nadie me puede decir, no, que te obligaron, que esto, lo otro. Lo decidí por mí mismo. ¿Sabes qué? Yo entiendo que mi madre en aquel momento, mis líderes de la iglesia, porque sabían el proceso que yo estaba llevando, estaban temblando y orando a Dios diciendo, por favor, que Eugenio no se vaya, que no se lo lleven los mormones, que no se lo lleven los testigos, los adventistas, que no se lo lleven, Señor, que no le confundan y demás. Pero es muy importante el hecho de que yo aprendí algo de la gente que tenía a mi alrededor, de mis maestros espirituales, de mi familia espiritual. Aprendí a que ellos me respetaran y yo los respetaba a ellos. Me dieron espacio y ese espacio me sirvió. ¿Para qué? Para poder decir, voy a ir a donde yo quiera ahora. Ya cuando era niño eligieron por mí, pero ahora yo elijo como adulto, como joven en este momento. Entonces, hay 3 palabras. La primera es obediencia. La segunda es respeto. Y si tú estás fallando como padre o como madre porque tienes un hijo que tiene 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y a lo mejor todavía sigue en tu casa, si estás fallando en el respeto, hay que aprender a respetar y respetar tiempos, espacios, respetar los intereses del otro. ¿Para qué? Para no ser de estorbo a nuestro hijo o a nuestra hija. Pero ahora viene el tercer,
La tercera etapa, que es la honra, que es el reconocimiento. ¿Cuántas veces en la consejería viene gente, ya gente mayor, y me dice, ¿sabes qué? Ayer precisamente me decía una persona, una mujer me decía, yo tuve una madre mala, pero mala de las malas. Y cada vez que a mí me decían el Día de las Madres, que todas las madres son buenas, yo sabía que la mía era mala. Mala, ¿sabes por qué? Éramos 8 hermanos y yo era la segunda y nunca me dio un beso, nunca. Daba un beso a los otros, pero a mí nunca. ¿Sabes cuándo me dio a mí el primer beso? Cuando tenía 46 años. Yo cuando escuché 46 años, la dejé hablar y después le pregunté, le digo, me ha quedado una duda. ¿Quién tenía 46 años? ¿Tu madre tenía 46 años cuando te dio un beso a ti? ¿O tú tenías 46 años cuando tu madre te besó? No, dice, yo cuando tenía 46 años. Es la primera vez que mi madre me dio un beso en la frente. Y desde ese momento empezó esta etapa de tratar de perdonar todo lo que ella hizo malo por mí. Y todavía no he podido borrar eso de mí. Y entonces yo le decía, ¿te das cuenta por qué tú hiciste lo mismo con tus hijas? ¿Por qué abandonaste a tus hijas? Porque ese modelo de madre que tú habías recibido, al final lo terminaste repitiendo en tus hijas. Y hoy tus hijas te reclaman lo mismo. Te reclaman que no tienes cariño, que no tienes amor hacia ellas. Y entonces me dice ella, porque ahora ella ya es creyente, ya hace unos 6 años que se ha convertido a Cristo y está cambiando y sabe que tiene que perdonar y demás, y me dice, ¿cómo yo practico la honra a mi madre? Le digo, mira, vas a hacer una lista. Haz una lista de las cosas positivas que tuviste con tu madre y otra lista con las cosas negativas de tu madre. Dice, ¿puedo hacer primero la lista de la negativa? Sí, hazla primero la negativa. Porque eran la mayoría. Hizo toda la lista de las negativas y se trajo 10 puntos ahí escritos y de las positivas una sola. Y entonces le digo, mira, vas a honrar a tu madre con esta frase. Mira, madre, te agradezco porque hiciste lo que mejor sabías hacer, aunque no te salió bien, en aquel momento, y te agradezco porque por lo menos hiciste eso y no me dejaste tirada en algún lado, no me diste a otros en adopción, hiciste lo que mejor pudiste hacer en aquel momento. Y estoy segura que ahora que ha pasado el tiempo y te has dado cuenta de tu error, que si lo tuvieras que hacer de nuevo, lo harías diferente, lo harías diferente. Y le digo, y me dice, ¿y esa es la honra? Sí, le digo, la honra es reconocer que el otro hizo lo que pudo. La honra es reconocer lo bueno del otro y perdonar lo malo que el otro hizo. La honra es que cuando hay mucho bueno, exaltarlo y decir te agradezco por esto, por lo otro, y sé que si hubieras podido hacer más, hubieras hecho mucho más, pero te agradezco por eso. La honra tiene que ver con el reconocer que el otro tuvo la oportunidad, lo hizo bien, lo hizo mal, pero bueno, lo mismo lo agradezco. Porque ¿sabes una cosa? Algún día alguien va a tener que honrarte a ti y alguien nos va a tener que honrar a cada uno de nosotros. Y va a tener que recordar nuestros errores. Por ahí se le escapa a mi hijo algunas frases que yo escucho y digo, ¿yo hice eso? Y él me lo recuerda. Me dice, me acuerdo, dice, cuando me decías, me engañabas, dice, cuando yo era niño. Y claro, yo no lo tomaba como un engaño, pero él lo veía como un engaño. Yo le decía a mi hijo que era pequeñito, que él no conocía el dinero, yo le decía, mira, te doy 10 centavos si vas desde aquí hasta allá sin quejarte, ¿no? Y entonces mi hijo me decía, ahora que ya es grande, ahora que ya es mayor, ahora que nuestro vínculo es de respeto, ¿no? Entonces me decía, tú me engañabas, me dabas 10 céntimos por caminar todo ese trayecto, me tendrías que haber dado por lo menos 1 euro.
¿Y qué quieres que te diga? Y yo le digo, ¿sabes qué? Y bueno, ¿sabes? Te lo digo, ahora que me lo has dicho, te quiero decir algo, que si lo tendría que haber hecho, lo pudiera hacer de nuevo, lo haría mejor. Así que perdóname por esto. Y yo estoy seguro que con tu hija tú harás exactamente lo mismo. Mira, cuando uno entra a la casa de su hijo o de su hija, tiene que entender qué es la casa de su hijo y de su hija. Y cuando tu hijo entra en tu casa, tiene que entender que es tu casa, y ese es el respeto. Donde nadie te va a cambiar los cuadros del lugar, donde tú nos vas a estar diciendo, uy, ¿por qué no haces las cosas así? El respeto es lo que nos ayuda a vincularnos de igual a igual y no entorpece la labor del Espíritu Santo. La honra es el reconocimiento, aunque sea una cosa buena que haya hecho tu padre o tu madre. Si tú la reconoces, eso es honra. Ahora, si tu padre y tu madre fue un excelente padre y madre, tendrás muchísimas otras cosas por honrarle. Gloria a Dios por ello. Pero por lo menos honra a tu padre y a tu madre, aunque haya sido malo, pero por una buena que haya hecho. Y todo lo otro, perdónalo. Pásalo por alto. Todo lo otro puedes decir, bueno, es lo que pudo hacer. Y si lo tendría que hacer de nuevo, seguramente que lo haría mejor, Por eso la Escritura dice algo que Dios mismo lo sabe. Dice la Escritura, si tu padre y tu madre te dejaran con todo, el Señor te recogerá. Dios te recogerá, porque Dios sabe que muchas veces como padre o como madre abandonamos y Dios dice, madre mía, tengo que ir a recoger a este. Tengo que ir a recoger a este porque su padre y su madre lo han abandonado. Lo ha abandonado a lo mejor económicamente, físicamente, afectivamente, espiritualmente. Entonces, 3 palabritas que deberíamos aprender. La primera, obediencia. La segunda, respeto. Y la tercera, honra. Te pregunto a ti y me pregunto a mí, los que estamos aquí presentes. El apóstol Pablo dice, hijos, obedezcan a sus padres, a sus madres, porque esto es correcto delante de Dios. Honren a su padre y a su madre, honren a su padre y a su madre, porque esto es un mandamiento que tiene una promesa para que tengas larga vida sobre la tierra, Y padres, madres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos en la disciplina del Señor. Te pregunto, hoy, en esta mañana, ¿qué le debes a tu padre y a tu madre? ¿Le debes obediencia de acuerdo a la edad que tú tengas? ¿Le debes respeto? ¿Le debes honra? Yo, por ejemplo, sé que mi hijo por ahora no me debe ninguna honra. ¿Por qué? Bueno, porque cuando ya tenga el pelo más blanco, quizás sí. Cuando ya esté en los últimos días, quizás sí. Pero ahora, cuando nos encontramos, hasta por ahí sacamos chispas los dos. Porque tenemos un carácter muy similar. Y entonces hemos aprendido algo entre ambos: respeto. Este es tu territorio, este es el mío. Respeto. Y no es algo que surja espontáneamente, sino es algo que el Espíritu Santo tiene que estar trabajando en nuestras vidas. ¿Qué le debes a tu padre y a tu madre? Honra, a lo mejor ya fallecido, hónralo. Reconoce lo bueno que hizo. Si ya es ancianito, viejito, si a lo mejor ya no oye bien, no escucha bien y te busca y te insiste y lo que sea, honrale, pero honrale reconociendo lo que hizo por ti en esa función de padre y de madre. Y no nos olvidemos de algo, que este buen vínculo que nosotros podemos tener de padres a hijos, de hijos a padres, es un vínculo a nivel afectivo, material, físico, pero también se refleja a nivel espiritual con Dios. Es por eso que mucha gente está enojada con Dios y no se dan cuenta que ese enojo contra Dios
muchas veces lo que esconde es un enojo contra su padre y contra su madre. Es por eso que nosotros, dándonos cuenta de esta realidad, tenemos que obrar bien, tenemos que obrar bien. A quien le debamos obediencia, obedezcamos. A quien le debamos respeto, respetemos. Y a quien le debamos honra, le honremos. Quiero terminar con una oración y me gustaría que cerraras los ojos por un momento. Cerramos los ojos y ahí en el lugar donde tú estás, me gustaría que pudieras pensar en esto. ¿Qué le debo a mi padre y a mi madre? ¿Qué le debo? ¿Qué le debo? ¿Qué están esperando de mí? ¿Qué están esperando de mí?